Buenos días, buenas tardes. El origen del alemán. Esta presentación está a cargo de los estudiantes Daniela Yanire Valencia, Andrés Felipe Salazar, Anderson Mejía y yo, Linet Sofía Sánchez. Mahatma Gandhi, un político indio revolucionario de aquel pueblo, dice que los alemanes son un pueblo grande y valeroso. Su laboriosidad, su ciencia y su valentía reclaman la admiración del mundo. Solo hay que canalizar su fabulosa energía para que sirva al mundo en su totalidad. El alemán pertenece a una de las 5 familias más grandes de las lenguas dentro del árbol indoeuropeo. Pertenece a las lenguas germánicas. También está asociado con el sueco, danés, holandés y entre otros. La evolución del alemán tiene un periodo más o menos de 20 siglos y se divide en 7 periodos o épocas. Aquí podemos visualizar los periodos. Ahora vamos con el primer periodo, que es el germano-godo, del año 113 a.C. hasta el 768 en la era cristiana. Este periodo, durante estos años, los pueblos de Alemania eran bastantes, eran muchísimos y estaban separados unos de los otros. También tenían problemas entre ellos a tal punto de tener guerras. Entonces, lo que esto provocó fue que el idioma no se pudiese extender, no se pudiera evolucionar. También, en esta época, a pesar de que habían guerras, existían poetas, cantantes. Se creó también una especie de caracteres llamados runas. Más adelante, en el 370, los godos se convirtieron al cristianismo, porque en esta época llegó el cristianismo a la región y los godos pues se transformaron, y uno de ellos, uno muy importante que se convirtió en obispo, fue Ulfilas, quien creó un alfabeto y también hizo la traducción a la lengua alemana de la Biblia, aunque no escribió los libros de Samuel y de los Reyes. En esta época se hacía mucho la poesía y se transmitía de padre a hijo. En este periodo los francos tomaron el poder del sur de Alemania. Y entonces este idioma influenció mucho también en la creación del idioma, en la evolución. Ahora, el segundo periodo, la época de los francos, desde 768 hasta 1137, casi 4 siglos. En esta época nació o vivió el héroe Carlomagno. Este derrotó al resto de los pueblos alemanes y haciéndolos convertir a todos en cristianos, unificándolos así en una sola nación. Él mismo fomentó el uso del alemán en todo el país, creando escuelas para enseñar y leer y escribir dicho idioma. En esta época, aunque se estudió la lengua, no tuvo gran avance. ¿Por qué? Porque en esta época todavía existían las invasiones de los normandos, eslavos y húngaros. Desde la muerte de Carlomagno hubo un tiempo de oscuridad para el idioma durante más o menos un siglo, hasta que llegó el primer emperador de Sajonia, Enrique el Grande, en 919. Con esto pasamos al tercer periodo o época de los trovadores en 1137 y 1348, un poco más de un siglo. En esta época fue muy productiva para los poetas. Desde ese entonces los príncipes empezaron a tomar más ese pasatiempo. Se crearon muchos poemas, muchas canciones, se seguía repartiendo de padre a hijo. La poesía más importante en esta época fue la de la Suevia, quienes cultivaban la lírica, épica y también la didáctica. Pero su dramática estaba muy adelantada a su época. En el cuarto periodo, llamada la edad de los cantores, es una consecuencia
de la muerte del último emperador de la familia, Federico II. Desde dicha muerte empezó en Alemania un tiempo de confusión y desorden, durante lo que se dominaba interregno, hasta que fue establecido el orden por Rodolfo, que fue el primer emperador de la familia, en 1273. En este momento, la nobleza perdió la delicadeza de los sentimientos. En Alemania se separaba o fue menos frecuente el trato y la comunicación con los poetas. Esta comunicación trajo consigo un periodo distinto, un periodo quinto, un periodo de inquietud, donde Lutero, que básicamente fue el hombre más eminente de esta época, con él se creó la libertad de pensamiento. Él destruyó de una u otra forma los derechos del espíritu humano, combatiendo para adelantar la obra de la reforma sin necesidad de las armas, solo utilizando la palabra, el diálogo, la comunicación como la principal arma de acuerdos. Desde Lutero hasta Opritz y desde Opritz hasta Klopstock, que es el sexto periodo. En este periodo la filosofía, la lengua y la poesía crecieron en gran manera, pero no solo crecieron, sino que pasaron por varias variaciones de esta época, ciertas tendencias, influencias, principalmente del respecto. Esta última se puede distinguir 4 periodos. Dichos periodos, después de estos periodos de escuela poética en Silesia y en otras ciudades aledañas, después de estos, los errores que encontraron al final del camino, creo que fueron motivo para encontrar ese camino verdadero. Fue un proceso de construcción social muy bueno, porque desde este periodo, desde el séptimo, que es el que viene a continuación, que es el de Klopstock, hasta el día de hoy, a este periodo se le puede llamar, por decirlo así, como la edad de la edad de oro de la lengua y la literatura, ya que produjo a grandes maestros del arte, de la ciencia. Entre ellos se puede competir con los más distinguidos de la nación, ya que en aquel tiempo célebre, este era el creador de la poesía moderna alemana, que era establecida en cierto aspecto con ciertas características griegas, pero era natamente alemana. Continuando con la presentación del origen del alemán, tenemos el número de hablantes y los países en los que se habla esta lengua. El alemán es el idioma más hablado de la Unión Europea, por delante del español, del francés e incluso del inglés. El alemán no solo se habla en Alemania, de hecho, los sondeos muestran que el alemán es uno de los 10 idiomas más hablados del mundo, junto al chino, al mandarín, al español e incluso al francés. Se estima que en el mundo hay aproximadamente 105 millones de personas que tienen al alemán como lengua materna, como lengua nativa, y otros 80 millones de personas que viven en países germanófonos y por lo tanto tienen el alemán como segunda lengua o en aprendizaje. Aproximadamente el 16% de los habitantes de la Unión Europea habla alemán. Como podemos observar en el mapa, nos muestra que el alemán está extendido por toda Europa. La parte en donde está el color más intenso, negro, es los países en donde el alemán es el idioma oficial, por lo tanto la lengua nativa, y en donde y depende de la intensidad del color de que el alemán sea más relevante en cada país.
el alemán ocupa el 10º lugar en la lista de las lenguas más habladas del mundo. ¿Sí? La lengua alemana es el idioma oficial de 3 países de Europa. El primero es Alemania, con más de 80 millones de hablantes. El segundo es Austria, con más de 8 millones. Y el tercero es Liechtenstein, con más de 35.000 habitantes. Asimismo, la lengua alemana tiene estatus oficial y está reconocida como lengua minoritaria en estos otros países: Bélgica, Italia, Suiza, Luxemburgo, República Checa, Hungría, Dinamarca, Polonia, Rusia, Rumania, Eslovaquia y la Ciudad del Vaticano. Está presente como en pequeñas áreas de países como Chile, Brasil, México, Australia, Paraguay, Argentina y Venezuela. Ahora, continuando con el parentesco y evolución de la lengua alemana, comienzo diciendo que el alemán, el que todos llaman alemán, se conoce como un alemán estándar. Se usa en situaciones formales en la región central de Alemania. Es donde se maneja este alemán estándar. Aproximadamente el 95% de la población usa cotidianamente este alemán. Y a la hora de aprender este idioma es el alemán que se enseña en las escuelas. Ahora, pues entrando ya en lo cultural, Alemania va más allá de sus fronteras, abarcando territorios europeos, debido a sus cambios territoriales a los cambios territoriales que han presentado mediante el tiempo. Sus raíces natales están enmarcadas en figuras históricas, en varios poetas, científicos y compositores famosos. También Alemania es conocida por ser tierra de poetas. En la época de 1131 hasta 1348, donde se vio un impacto en la poesía. Esta época fue importante para la lengua alemana. Esto causó tanto entusiasmo en los alemanes, pero al avanzar el tiempo se vio como afectada. No se pudo conservar eso durante mucho tiempo. Fue una época donde hubo una decadencia progresiva, y en el siglo XIV la lengua fue perdiendo su belleza, su armonía, debido a las lenguas extranjeras. Y pues poco a poco se vio afectada y perdió su viveza. Por otro lado, a finales del siglo XIX, la cultura alemana fue megalomanía. O sea, esta palabra significa una persona con delirios de grandeza. Se condujo a una reorientación tras la Segunda Guerra Mundial, y se impuso que solo podía ingresar a Alemania esa persona que no tuviera esos delirios de grandeza. Ahora vamos a hablar de unos extranjerismos. En realidad son muy pocos, pero nos parecieron bastante interesantes. Tenemos embargo, que es embargo en español, mosquito en español también, no cambia mucho. Tenemos salsa, que vemos que la escritura no cambia, al igual que siesta y tango. Tapas en el alemán es igual al español tapas. Vainilla si cambia a vainilla. Cigar, que es el equivalente a cigarrillo o puro en español, a the operation, que es operación, y kindergarten, que es jardín infantil. Por último, acá a nuestra derecha tenemos la palabra más grande del idioma alemán, que se traduce como reglamentación de la delegación de competencias para autorizaciones de transferencia de inmuebles. Podemos evidenciar que las palabras
en alemán están compuestas por varios sustantivos. Ahora pasamos a hablar un poco de los puntos del por qué el idioma alemán es muy importante en nuestras vidas y por qué sería bueno aprenderlo. Aunque a medida de la presentación hemos venido dando como estos datos poco a poco, ahora lo vamos a dar más explícito. Entonces, el primero es que el alemán es el idioma oficial, o también se habla en otras partes, en lugares como Austria, Suiza, partes de Italia, Luxemburgo, entre otros. Entonces, si uno quiere viajar a estos lugares, pues sería bueno aprender el alemán para poderse comunicar con mayor facilidad. También el país, Alemania, tiene una brinda grandes oportunidades de estudio a los que quieran ir a estudiar allá, a empezar sus estudios, hacer un semestre de intercambio, sería una gran oportunidad. También, ya del hecho de que es una de las potencias mundiales, ofrece grandes oportunidades de trabajo. Como cuarto punto de Alemania, pues dice que el patrimonio cultural de Alemania es muy amplio y diverso. Pues como allá habíamos mencionado anteriormente, Alemania cuenta con una cultura muy amplia. Entonces, en este caso, hablamos de que la lengua alemán, a la hora de recitar un poema, es muy hermoso. Entonces, con la cultura también podemos conocer mucho de este país. Y por otro lado es saber pronunciar bien las marcas que son de allá, ¿sí? Muchas veces las personas caen en el error de decir una palabra, de pronunciar una palabra mal y no como es correcto. El sexto motivo o excusa perfecta para enterarnos y aprender de este idioma, el alemán, es que el alemán es el segundo idioma científico más importante después del inglés, idioma estudiado por la ciencia. Como tercera excusa para aprender el alemán, tenemos que en Alemania posee la economía más potente en Europa y está en el ranking de la economía más alta a nivel mundial. Octava, saber alemán siempre será algo especial. Como novena razón por la cual aprender alemán es que esta lengua germana tiene mucha lógica y estructura. El idioma es bastante concreto, simple, no tiene muchas incoherencias como lo son otras lenguas, no tiene tampoco tantas excepciones y tampoco controversias entre reglas. Todo es simple, coherente y estructural. Y como última razón por la cual aprender esta lengua es que la pronunciación, así no lo parezca, no es muy difícil. En realidad es fácil. ¿Por qué? Porque las palabras en alemán se pronuncian como se escriben. Los fonemas se representan bien con palabras con letras, y de esta manera usted puede pronunciar, sabiendo sabiendo los fonemas en el alemán, puede pronunciar todas las palabras de este idioma. ¿Sí? En la mayoría de los casos se pronuncia como se escribe. Ya. Bueno, muchas gracias y eso sería todo por nuestra presentación.